Fue decisivo para la comarca la apertura de Cabrillas y sobre todo el ferrocarril. Eso proporcionó a los vinateros de Requena una expansión grande hacia el puerto de Valencia. Está claro que las grandes familias que en el 18 y principios del 19 se dedicaban a la seda, cuando vieron que ésta decaía por la influencia de la seda francesa, se pasaron al vino. Entonces hicieron grandes mansiones que utilizaban no solamente como fincas de recreo, sino cada finca de recreo tenía una gran bodega porque daba paso a no grandes latifundios como puede haber en Andalucía, pero sí a extensos paisajes de vides. Empezaron a proliferar, por ejemplo, la familia Oria, que hizo dos grandes casas, que gracias a Dios las conservamos las dos, como es Torre Oria y Casas Nuevas, que son dos ejemplos de lo que fue el modernismo en esta zona. Luego los Lamo de Espinosa hicieron Cañada Honda, también con una gran bodega y un gran territorio de vides alrededor. El Cerrito, que pertenecía en aquel momento al Marqués de Caro, también con la afluencia del río Magro, que bañaba esas vides y le daba al territorio una importancia grande. Castejón, toda una serie de fincas alrededor de esos grandes viñedos que impulsaron mucho la economía. Resulta que nuestras vides, que como toda Europa se contagiaron de la gran plaga de la filoxera, a nuestras vides llegó bastante más tarde que al resto de Europa. Entonces, suizos, alemanes y franceses venían a por nuestros caldos. Nuestro Bobal, que evidentemente es un vino potente, fuerte, con un color muy denso, con una acidez también muy importante a la hora de elaborar los vinos, cobró mucha importancia y al tener esa abertura hacia el puerto de Valencia, pues dio un resultado grande. Por ejemplo, familias suizo-alemanas como los Balsan-Giacomo pues se afincaron aquí y desde aquí llevaban todos nuestros caldos hacia Centro Europa. El foco de finales del 19, principios del 20 fue importantísimo para la proyección de nuestra zona, sobre todo en todo Centro Europa. Porque fueron nuestros grandes compradores, fueron los que proporcionaron ese nivel económico grande a unas familias que ya tenían ese nivel por la seda, pero que el vino les dio unas oportunidades grandes. Nuestra zona se pobló de pequeñas aldeas a principios del 19, finales del 18, principios del 19, también por una razón muy especial. Cuando la desamortización, que se pensó para favorecer al pueblo con esa expansión que pudiera comprar su pequeña parcela y demás, el pueblo no estaba preparado para comprar tierra. ¿Quién la compraron? Estas grandes familias, pero luego la dieron en aparcería. La parcería quería decir que el aparcero tenía que ganar para él y para el que le daba las tierras en aparcería. Entonces tenía que estar cerca de esos núcleos de tierra. Entonces empezaron a aparecer esas pequeñas aldeas donde la gente podía vivir allí y atender sus tierras. Nuestra comida, que tenía que ser una comida que pudiera durar un tiempo, que fuera suficientemente energética para que el que está trabajando en el campo necesita comer fuerte, pero que les durara en el tiempo. Ahí aparecen los bollos, ahí aparecen los asaillos de verano, el pisto y demás. Y luego también hay casas de campo.
Una cosa son las grandes casonas con bodegas y demás, pero luego hay casas de campo, caseríos aislados. Caseríos aislados que ahora, por razón de que, claro, ya nadie quiere vivir en esos caseríos aislados, que solían estar siempre cerca de alguna pequeña aldea. Pero estaban completamente aislados, no tenían luz eléctrica, no tenían agua corriente, etc. Pero las familias vivían allí para cultivar esas zonas. Entonces, estos núcleos pequeños en medio del campo, en este momento están prácticamente abandonados.